En un grupo de mujeres donde cada una cumple su rol, Charlotte era la creyente perfecta, optimista, sensible, adorable, leal. A primera vista parece tener toda su vida planeada al detalle. Pero si algo aprendemos con ella es que los planes nunca salen como nuestra cabeza los piensa. Lo que Charlotte trae a la mesa es mucho más que ganas de estar en pareja. Ella nos trae el mayor desarrollo de personaje de toda la serie. Mientras Samantha salta de hombre en hombre, Miranda desconfía de todo lo que la rodea y Carrie da vueltas en círculos entre Aidan y Big, Charlotte parece ser la única que sigue leyendo el cuento de hadas. Hoy vamos a ver cómo pasamos de una princesa conservadora a esto. Primero vamos a empezar aclarando que si quieren datos generales de la serie, ya hay un video de esto en el canal y de paso decirles que también hay de la icónica Samantha Jones. A mí personalmente me encanta Charlotte porque siempre creí que ella y Samantha eran las que traían a la mesa los temas más interesantes de conversación. Son las únicas dos del grupo que realmente saben qué es lo que quieren. Y justo por ahí vamos a empezar, por entender qué es lo que quiere Charlotte. Porque no es tan sencillo como parece. Charlotte no buscaba simplemente un hombre. Ella perseguía esa vida de revista, justamente esas revistas que miraba por horas cuando era niña. Entonces de entrada ya vemos que Charlotte viene con un montón de expectativas y condiciones ya incorporadas desde hace tiempo. Y con 32 años, que es la edad estimada que tienen las protagonistas al comienzo de la serie, solo podemos asumir que estas ideas están más que agarradas a su cerebro. No sabemos mucho del pasado de Charlotte, podemos asumir que viene de una familia con muchísima guita, del apellido York nos da a entender que son descendientes de británicos, por lo que enseguida vemos que viene de un contexto criado con normas sociales estrictas y una autovigilancia constante. Y con todos estos patitos en fila nos adentramos en el camino de la soltería de Charlotte, que más que un camino parece una carrera y que el premio es el marido y los hijos, por lo menos al principio. Ahora sí, sabiendo qué es lo que quiere o busca Charlotte, entendemos un poco más cómo es ella. Algo hermoso a destacar de Charlotte es que se acepta como es. Tiene dudas como todo el mundo, pero es una mujer que está dispuesta a conocerse y que conoce su valor. No tiene miedo de recordárselo a quien sea y eso es muy destacable en ella. Además, nos dio escenas icónicas como esta. I'm worth $1 million. No se permite que la pisoteen, es firme con lo que quiere y demanda el respeto que merece. Charlotte a su vez es muy femenina y no intenta pelear esto como puede ser el caso de Miranda. Ella es delicada y no se avergüenza de esto, se permite mostrarse vulnerable. Cree en los valores tradicionales, el compromiso, la honestidad, en fin, literalmente Dios, patria y familia. Es sumamente educada y cordial con todo el mundo, pero también es muy introspectiva. Le permite a su vulnerabilidad coexistir con su fuerza y su determinación. Y bueno, ahora sí viene la salsa. Vamos a hablar de los hombres en la vida de Charlotte. Y no este tipo, ni este, ni este. Esto lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a hablar del príncipe de la princesa episcopal de Sex and the City, que si sos como yo y no tenías ni idea qué chota es episcopal, es básicamente como una rama del cristianismo protestante en Estados Unidos. Esto simplemente le agrega el contexto al perfil de Charlotte como una mujer mega tradicional. Bueno, ahora sí, empezamos con Trey. Con él me pasa algo raro y voy a sacar la curita desde ya. Está interpretado por Kyle MacLachlan y yo personalmente lo amo. Si lo conocés de Twin Peaks te dejo el video que hice sobre esta serie y si no lo vieron ahí entiendo que no lo banquen, pero es muy difícil separarlo porque es un actor buenísimo. Bueno, perdón por la interrupción, ahora sí. Charlotte conoce a Trey literalmente como si fuese una película de Disney, huyendo de un malvado esposo de una amiga que se la quería levantar. Charlotte cae como una damisela en las calles mugrientas de Nueva York. Y en el taxi que tuvo que frenar de golpe para matarla, venía Trey. Qué diferente sería la serie si el taxi no le hubiese dado para frenar o no. Bueno, cuestión, desde que aparece Trey dejan claro que no es un novio más. Recordemos que aparece en la misma temporada que Charlotte Mazo que se tira a un ferry gritando que este año se iba a casar sí o sí. Así que imaginemos el nivel de agotamiento de esta mujer frente a la soltería, más considerando su personalidad. Así que Trey aparece como la confirmación de que todo el esfuerzo valió la pena. Es un médico impecable, rico, elegante, salido de una familia escocesa con muchísima guita. Es perfecto para Charlotte, es el hombre ideal para la foto familiar. Pero Charlotte es divina, pero no perfecta, y ve que el hombre llegó como caído del cielo. Entonces cuando todo empieza a ir sobre ruedas no quiere arruinarlo con locuras de mujer moderna. Entonces toma la muy sabia decisión de no acostarse con él hasta el matrimonio. Léase por favor el sarcasmo. Obvio que de esto no le dice prácticamente ni pío a sus amigas. Cuando finalmente se concreta este matrimonio es cuando explota todo, pero no nos adelantemos. Charlotte quiere tanto lograr el objetivo de vida que se planteó desde que tenía 10 años que no teme a tomar la delantera y prácticamente proponerle ella matrimonio a él. Todo esto es un poco contradictorio porque la misma Charlotte se siente desilusionada con la idea de que Trey no se arrodilló para pedirle la mano, sino que fue ella. Igual todo esto se lo pasa por el culo cuando Trey, que tampoco es ningún boludo, le ofrece pasar por un anillo con un pedazo de diamante gigante. Así que bueno, hasta ahí todo bien. Retomemos la cuestión del sexo premarital. Esto ya parece como una pista de lo que se viene. Recordemos que Charlotte está bastante lejos de ser virgen, pero aún así se plantea este modelo de respeto hacia la futura esposa y no cogen hasta la madrugada anterior a su casamiento. Para ese entonces, Charlotte ya estaba arrastrándose por las paredes y un poco no se entendía por qué Trey no. Amiga, qué red flag te comiste. Y la verdad que creo que no la vio venir porque ella estaba actuando bastante cuestionable también. Y es con esta relación que al principio parecía perfecta, donde la serie nos muestra que el matrimonio lejos
lejos de resolver los problemas, los evidencia aún más. Y que ninguna relación, aunque parezca muy perfecta, está libre de tener problemas. Sobre todo cuando las cosas avanzan tan rápido como en este caso. Creo que estuvieron saliendo, no sé, meses. ¿Qué tan apurada tenés que estar? En fin, este matrimonio le trajo a Charlotte muchísimo estrés, pero también le ayudó a crecer muchísimo. Fue una de esas desgracias que tenían que suceder, dicho por la mismísima Charlotte más adelante en la serie. Esta relación vino para desafiarla en el lugar más vergonzoso para alguien como Charlotte, la sexualidad. A Trey no se le para, pero nunca. Y esto a Charlotte la destruye, porque es más que no ponerla, es la incapacidad de hablar de eso con naturalidad. Es la autoridad de su suegra, que está re loca, la terapia de pareja, los dispositivos electrónicos para que se le pare el pingo, la lencería estimulante, el apoyo visual, en fin. Charlotte se tiene que enfrentar a 1000 cosas, y la más importante de todas, en mi opinión, es reconocerse como una mujer sexual y darse cuenta que no tiene por qué renunciar a esa parte de sí misma. Pero recordemos que Trey vino para desafiar a Charlotte en todos los aspectos. Después de medio resolver la situación del pingo triste con muchísima terapia, que le chorreen el tapado, lidiar con su marido, que una vez que logró hacer funcionar el pancho era un adolescente pajero, todo esto. Y como si fuera poco, aparece la cuestión de tener hijos. Y acá donde me pregunté, loca, ¿no te parece que si recién estás teniendo un matrimonio normal, capaz que no es el mejor momento para tener un bebé? Pero bueno, la trama avanza y evidentemente Charlotte tiene que fumarse todavía más. Charlotte decide entonces que está lista para ser madre, o decide que es lo lógico en el camino de vida perfecta. Y bueno, ahí aparece la infertilidad, que todo este desarrollo lo voy a tocar más adelante, pero bueno, entre todos estos problemas, la opción que se traba, el cansancio de empujar solo un proyecto de vida que supuestamente era de los dos, todo eso va desarmando la fantasía mismo desde adentro, que es la peor forma de que se te caigan las cosas. Y es jodido porque Charlotte de verdad que aguanta bastante, esto le agrega una capa más de complejidad, porque no es que ella descubre la contradicción y se va corriendo, ella de verdad que lo intenta con todas sus fuerzas, quiere hacer que su relación o su vida en matrimonio funcione, porque es humana y aceptar que capaz todo el camino que elegiste está mal es algo re difícil de procesar. Recordemos que Charlotte fue criada para asociar la corrección con felicidad, portarse bien, vestirse apropiadamente, verse bien, hablar correctamente, no subir el tono, no desbordarse, bla 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 bla, no ser demasiado. Y si haces todo eso, en algún momento la vida te va a premiar. Este es el cuentito que se creyó Charlotte toda la vida, bastante viejo, pero que sigue vivo gracias a quienes creen en él. Y Charlotte viene a representar a esas mujeres que todavía creen ciegamente en esto, pero para ella la cosa no cierra. Se supone que tiene todo lo que debería y lo único que le dio es una frustración sexual terrible. Y para hablar de esto hay un capítulo buenísimo, de hecho es perfecto para explicar tanto a Charlotte como a Samantha, porque nunca nos olvidemos que la relación entre ellas funciona como espejo, son dos extremos opuestos de la balanza. Bueno, en el capítulo Frenemies, Charlotte se pelea con Samantha justo mientras su vida sexual con Trey es prácticamente inexistente. Si no se acuerdan sobre qué fue la pelea, obvio que Samantha comentando sus polvos a diestra y siniestra, y para Charlotte, que la última vez que la puso las pirámides estaban en preventa, no fue nada gracioso. Lo maravilloso de este capítulo es que Charlotte elige refugiarse con sus otras amigas casadas, buscando un poco perspectivas diferentes y otros temas de conversación. Esto termina siendo un fracaso porque las minas no quieren ni en pedo hablar de eso que a Charlotte la está volviendo loca. Y ahí se juntan dos cosas que le explotan a Charlotte en la cara. Por un lado, Samantha, que vive el deseo sin pedir perdón, y por el otro, ese universo femenino prolijo, elegante al que ella aspiraba, tolera cualquier infelicidad siempre y cuando no lo digas en voz alta. Y Charlotte se vive enfrentando con Samantha porque Samantha vive el deseo de una forma totalmente diferente a ella. Samantha, con todo lo excesiva que puede ser, le recuerda que el sexo no siempre se acomoda a la imagen que una tiene de sí misma. Y Charlotte, que siente que el sexo tiene que existir en unas condiciones decentes y muy limitadas, le rompe soberanamente las pelotas. Al mismo tiempo, cuando Charlotte vuelve a encontrarse con estas mujeres más parecidas a su antigua yo, tampoco encaja del todo. No hay chance de que Charlotte vuelva a estar cómoda en las aspiraciones que tenía. Ya sabemos que ve las cosas diferentes, pero todavía no se anima a aceptar ese desorden como parte de su desarrollo. Y esto pasa mucho con Charlotte. Desde el principio nos da pistas de que puede contradecirse bastante. Por eso al principio te mencionaba que es muy introspectiva. Dice algo que antes no lo habría dicho. Se da cuenta de que desea algo que no necesariamente va con lo que le enseñaron que es correcto. Mira con curiosidad una forma de libertad que antes juzgaba muchísimo más rápido. Después se asusta un poco y se vuelve a ordenar. Y es otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No cambia de un día para el otro. Poco a poco la serie la va metiendo en situaciones donde tiene que crecer y aprender a mirar las cosas desde un lugar un poco más flexible. Y antes de pasar al segundo gran amor de Charlotte, reemplacemos la gente rara con la que salió, porque tengo la teoría que tampoco hay tanta diferencia de con cuántas personas salió Samantha o con cuántas salió Charlotte. Así que repasemos un poquito. Primero tenemos al que se rascaba las bolas en público, que Charlotte va y decide que la mejor opción para que lo deje de hacer es regalarle un boxer. Excelente. Tenemos el que la vistió de hombre para su obra. Este particularmente me gusta porque le ayuda a darse cuenta que ella, a pesar de ser tan femenina, también tenía su lado masculino. El lamedor de caras. Este no tengo comentarios al respecto, más que what the fuck, ¿qué carajo
carajo es esto? El señor come cotorra, excelente. A mí me encantó este particularmente porque realmente muestra la conexión emocional que ella tiene con su sexualidad. O sea, el tipo le come la cotorra excelentemente y por eso ya se quiere casar. Después tenemos al rabino. De este no tengo comentarios, apareció esporádicamente, pero me causó muchísima gracia. Después tenemos el que la engatusó para hacer un trío y la dejó tirada. El que le dio ladillas cuando se hizo pasar porque tenía menos edad de la que realmente tenía, cuestionable. Y el que la puteaba cuando acababa. Todos estos hermosos ejemplares han sido parte de la larga lista amorosa de Charlotte. Y bueno, en fin, hay de todo en la villa del señor. No se puede decir que Charlotte no se tuvo que fumar bastante para estar donde está. Y bueno, llegamos a Harry. Harry entra en la vida de Charlotte como casi una joda. Charlotte está en medio del divorcio con Trey y necesita cambiar de abogado porque el que le tocó está buenísimo. Y como ella es una lady, como el tipo está buenísimo, no puede ser lo soreta que necesita ser para arrancarle a Trey y a su ex suegra toda la guita. Y es hermoso porque si bien medio que asumimos que a Harry le gusta Charlotte, ella no lo ve de esa forma al principio. De hecho nos deja esta escena mega icónica de cuando Harry medio que se le declara. I think you are the sexiest woman I ever met. Harry! Don't be ridiculous. I'm wearing my glasses. Y Harry no tiene nada que ver con Trey, no es elegante, no es prolijo, no tiene un lomazo, no es bonito, no sale bien en las fotos, y Charlotte es consciente de todo eso. De hecho, la serie juega con la exageración de estos rasgos justamente para mostrar la sorpresa de Charlotte cuando se da cuenta de que en realidad sí que le gusta un poco. Y ella lucha por mantener una relación informal y distante, pero Harry la saca del centro todo el tiempo. Con él, Charlotte encuentra en sí misma una versión mucho más salvaje, más pasional y también más viva. Hay deseo, hay humor, hay afecto real, y obvio que también hay choques con las expectativas de Charlotte. Acá hacemos un paréntesis enorme para comentar lo dispuesta que está Charlotte a de verdad encontrar el amor. Hasta se cambia de religión, háblame de compromiso. Aunque es bastante cuestionable en mi opinión. La conversión al judaísmo marca hasta qué punto Charlotte ya está metida en un vínculo que no responde al ideal que había organizado en su cabeza. Y sin embargo, este vínculo le importa más. Y acá volvemos a retomar el tema de la maternidad con Charlotte. Cuando se encuentra nuevamente a su problema con la infertilidad, la serie la pone en contrapunto con Miranda, que acababa de quedar embarazada por accidente y está pensando en abortarlo. La noticia le cae como un balde de agua fría. ¿Cómo puede ser que ella, habiendo hecho todo bien, entre comillas, esté teniendo problemas y su amiga, que está lejos de lo convencional, lo logra sin siquiera intentarlo? A pesar de esto, Charlotte encuentra la fuerza para acompañar a su amiga en este momento, dejando de lado sus cosas personales. Esta actitud de amistad lo vemos de nuevo más adelante, ya con Harry, cuando sufre un aborto espontáneo y pierde el bebé que tanto esperaba. Esto coincide con el cumpleaños del hijo de Miranda, al cual logra llegar con un look icónico inspirado en Elizabeth Taylor, una figura que a ella le inspira muchísimo. Y al final llegamos a la parte más linda de Charlotte para mí, que es su amistad, porque si algo sabe ser ella, es ser una amiga fiel. Ella es leal, optimista, sensible y empática con los sentimientos de sus amigas. Ante su grupo de amigas representa la voz de la razón, de lo moral y éticamente correcto. Con ella Charlotte se escandaliza, les pide su opinión y da las suyas de las formas más icónicas, y sobre todo se ve a sí misma a través de sus amigas. Con Miranda tiene un gran roce respecto a su carrera. Miranda es la personificación de la dedicación laboral, y cuando Charlotte decide renunciar a su privilegiado lugar como galerista de arte, obvio que tiene una enorme discusión. Charlotte necesita que Miranda acepte su decisión para no sentir que está tirándolo todo por la borda. Con Samantha tienen los obvios roces que ya mencionamos antes respecto a los valores femeninos en su valor más puro. Y con Carrie pasa algo diferente, porque las dos son bastante de lulus y enamoradizas. Acá Charlotte funciona más como el compás moral para remarcarle a Carrie cuando se equivoca. Y nos deja las mejores escenas contra Viv, que ella sí que defendía a sus amigas con uñas y dientes. Con ellas logra un equilibrio, ser ella misma, sin tantos prejuicios, ser una versión más libre de sí misma. No va a cambiar, dejar de ser detallista, aplicada, eficiente, un poco rígida y a veces anticuada, pero sí logra ser una mujer que entiende que la forma de vivir la vida es algo personal, y que no todos encajan en el ideal construido por la sociedad, incluso ella. Entonces, cuando pienso en Charlotte, no veo solamente la trad wife de Sex and the City. Veo a alguien que quiso ser todo y que se le fue agotando la pila cada vez más. Veo una mina que perseguía un ideal bastante nítido y que a fuerza de golpes empezó a cambiar sin tener muy claro hacia dónde iba. Por eso creo que es la figura con el mayor arco de personaje de la serie. Porque más allá de su look perfecto, sus hábitos saludables y su apartamento lujoso, Charlotte nos deja una reflexión mucho más identificable. El sentimiento de mirarte a vos misma y darte cuenta de que ya no encajás con la vida que habías pensado para vos. Y eso está bien, loco, eso es la vida. Hacer y deshacer, crear y destruir, nada es para siempre y siempre van a estar tus amigas para bancarte los trapos. Y quiero darte las gracias por bancarle los trapos a este canal con este PNG de un choclo parlante. Si te gustó esta gilada, dale like, déjate un comentario con tu escena favorita de Charlotte y suscríbete que solo así voy a poder seguir haciendo esto. ¡Chau!